La discusión sobre asuntos éticos y legales y esos vericuetos jurídicos, esos laberintos jurídicos, y podamos a partir de esta presentación abordar el tema de cómo sí es indispensable en la inteligencia artificial que esté el elemento humano, que estemos nosotros los humanos, para poder decidir cuál es el alcance, cuál es la calidad de las diversas herramientas de la inteligencia artificial. Aquí vimos, había una frase que trabaja por sí misma. Lo que tenemos que evitar es que la inteligencia artificial trabaje por sí misma y haya un control por parte de las personas que están a cargo del uso de esa herramienta. No sé si a ustedes les parece que empecemos, por ejemplo, con los ejemplos que se han puesto aquí de restauración, colonización, escalamiento de las imágenes de video y de las señales de audio. Yo creo que voy a empezar y de manera, me vas a perdonar las damas, por este lado, que hoy en el Día de la Mujer empecemos por quien es hoy el subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico y podamos tener tu concepto a partir de esa necesidad de la intervención humana de una persona que tenga una experiencia, una experticia y que da la fiabilidad a los procesos. Mira. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a este encuentro nacional de archivos audiovisuales que hoy tiene otro espacio y otra dinámica diferente al de la vez pasada. ¿Cuándo? Al de San Andrés, los que pudieron estar en San Andrés, y creo que tiene igual elementos mágicos reunidos aquí e integrados en esta sala. Entonces, pues, un agradecimiento especial a todo el equipo del Ministerio de Cultura por generar estos espacios. Con respecto a la inteligencia artificial, yo realmente creo que la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, es decir, es una serie de procedimientos que lo que pasó ahora fue que se automatizaron y que se están haciendo creer que son gratuitos, pero realmente son más caros que antes. Los software de inteligencia artificial que realmente sirven para los procesos audiovisuales, desde los fotográficos hasta los fílmicos, son más costosos que los que tenemos actualmente. Entonces realmente no veo ninguna innovación distinto a que ciertos procesos aceleran sus tiempos de ejecución. Lo que yo antes restauraba en 2 días, lo puedo restaurar ahora en 2 horas. Pero eso no quiere decir que el conocimiento y todas las herramientas intelectuales que se utilizan para el proceso desaparezcan. Es decir, están funcionando, siguen estando presentes con una automatización del proceso. A mí lo que me preocupa es que se está un poco valorando el tema de los procesos, desconociendo el tema de los saberes. Y realmente de la intervención humana, de los saberes humanos, de la inteligencia natural, de la inteligencia ancestral, Entonces, ese es el tema que realmente me preocupa, y es el desconocimiento de que el hecho de pensar, hablando de este tema técnico, el hecho de pensar un color me da lo mismo si lo hago con inteligencia artificial o lo hago con una herramienta como el DaVinci o lo hago con cualquier otra herramienta. El proceso de pensar las imágenes y lo que yo le voy a hacer a esas imágenes es igual, no cambia realmente. Así yo utilice, el año pasado hicimos 5 exposiciones fotográficas todas apoyadas con inteligencia artificial, pero el esfuerzo de construcción mental y conceptual para poder elaborarlas fue el mismo. Las películas se le hicieron las mismas pruebas de inteligencia artificial y así se han acelerado los procesos. El proceso del saber humano siguió siendo el mismo. Esto que veíamos ahora de colonizar,
Eso lo hacíamos hace 20 años, pero seguimos haciendo igual. Esa colonización, esos cielos. Entonces, ahora la colonización, yo no sé si eso es colonización realmente, o sea, en términos estrictos de la técnica cinematográfica, es la aplicación de una herramienta electrónica digital que acelera los procesos a unos procesos que ya veníamos construyendo desde antes. A mí lo que me preocupa es, primero, lo que ya nombraba, el hecho de que se desconozcan los saberes y que la valoración de los procesos se dé por el tiempo que utiliza una herramienta nueva para hacer esos procesos, cuando realmente el valor de esos procesos se da por quien conoce cómo se interpretan las imágenes y los sonidos patrimoniales, que es un poco el tema de lo que estamos hablando. Claro, la experiencia por interpretar una imagen no necesariamente viene dada por la inteligencia artificial. De hecho, recordemos que la inteligencia artificial es un entrenamiento humano, ¿sí? Y por lo tanto tiene todos los vacíos y tiene todas las cualidades que puede tener cualquier entrenamiento humano. Y lo segundo, y que pocas veces se ha, bueno, pues ya creo que Felisa lo nombró un poco, es el sentido ético de la utilización de estas herramientas en los procesos de preservación audiovisual y fotográfica. Es decir, que es posible con estas herramientas eliminar la memoria o transformarla de manera más rápida que antes. Es decir, yo puedo hacer creer que algunas imágenes son el color de origen solamente utilizando una herramienta. Pero entonces, ese sentido ético de la utilización de la herramienta es otro de los temas que creo que es el que más tenemos que preocuparnos. Porque realmente aprender la inteligencia artificial es muy fácil, salvo que tú estés desarrollando un programa o desarrollando un logaritmo para una aplicación especial. De resto, la cabeza en las que está la mayoría de los diseños de los programas de inteligencia artificial que verdaderamente valen la pena están en 5 marcas en el mundo que están desarrollando esos temas de inteligencia artificial y que los están vendiendo a los usuarios, que eso está bien. Eso está bien en temas médicos, en temas automotrices, en otros temas el desarrollo de la inteligencia artificial creo que está funcionando muy bien. Ahora, el tema en el tratamiento de los procesos de restauración audiovisual y de conservación de la memoria exige de parte de los usuarios de esas herramientas de inteligencia artificial un sentido ético bastante profundo para poder que realmente tenga seriedad. De resto es simplemente utilizar una herramienta que hace mucho tiempo ya las utilizábamos, pero utilizarla de manera más rápida. Y eso, que la democratización de la inteligencia artificial, eso es simplemente un carretazo, porque vayan a averiguar cuánto vale un software de inteligencia artificial que realmente funcione y que realmente no deja artefactos electrónicos, ni ponga a vibrar el color, ni me salte los tonos de piel. Vale mucho más de lo que vale una herramienta actual con la que podemos hacer una colonización. Estoy poniendo ese ejemplo, digamos, manualmente. De manera manual y de manera profesional. Ok. Muy importante lo que habla Jorge Mario, porque reivindica a los seres humanos como las personas que tenemos las decisiones para poder dar productos terminados, para poder decidir cómo es el look final de una película. Por eso quisiera que usted, Magdalena Restrepo, complementara ya desde el punto de vista también de la catalogación. Al procesar grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial permite como resultado obtener por cualquier búsqueda miles y miles de datos, de fuentes, de entradas. Y cuál es el papel de nosotros los archivistas para decidir cuáles son las fiables, cuáles son las que permiten desarrollar un proyecto, o por lo menos tener claro cuál es la información pertinente y veraz que quisiéramos tener, tanto en la consulta como en la ingesta de la información. No te cuidas. Esa es una pregunta, eso es una pregunta que yo me estoy haciendo. Ok, y haciéndola, ante la evidencia de la inteligencia artificial como una herramienta que en principio puede ser muy útil para los procesos de documentación, en principio. Es decir, ¿cuál principio?
Para digamos, tener un concepto de entrada, pienso yo que la inteligencia artificial puede ser una fuente de consulta de información que se puede aplicar a los procesos de documentación. Yo he insistido mucho, les insisto a ustedes, que el tema de la presentación audiovisual implica, por un lado, todos los procesos técnicos que ustedes manejan impecablemente, pero también implica el proceso de documentación, que es el que permite identificar los contenidos y darles su riqueza. ¿Qué es lo que esa imagen muestra? ¿Sí? ¿Qué aparece en esa imagen? Y eso crea, digamos, el documentalista, analista, crea unas capas, un edificio de información, de conceptos, que es lo que le da, digamos, la riqueza conceptual y lo que hace que un contenido pueda ser utilizado con toda la eficiencia, ¿sí? Yo cuando trabajaba en Caracol, por ejemplo, yo luchaba mucho con los documentalistas porque hacíamos un ejercicio, a ver, pelados, ustedes me ven, les decía yo, me decían, una casa por una calle, ¿listo? Una casa por una calle, pero ¿qué casa? ¿Qué calle? ¿Cómo se llama esa calle? ¿Sí? ¿Cómo se llama la casa? ¿Cuál es la arquitectura que tiene esa casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que distingue de esa casa de la imagen? ¿Qué la hace específica? ¿Sí? Porque es que el concepto de casa es un concepto general. Hay casos de casa, por ejemplo. Decían, por ejemplo, en el Senado, políticos, ¿sí? En debate. Pero ¿cuáles políticos? ¿Cómo se llaman los benditos señores? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? O sea, ¿cuál es el nombre propio de cada uno de ellos? ¿Qué cargo tiene? Para eso la inteligencia artificial, o sea, eso que antes llamábamos googlear, ¿sí? Que pierdan el googleo, ¿sí? A buscar en las bases de datos de Google, y a veces se lograba, digamos, concretar la definición, ¿sí? Otras veces no, porque prácticamente, digamos, por esos volúmenes de imágenes que entran a esos, por ejemplo, los archivos de la televisión privada de los noticieros, los volúmenes enormes de contenido a cada lugar. Y ahora, por ejemplo, llevamos 2 días viendo películas tanto hechas por las comunidades indígenas como hechas por externos. Felisa, ¿hay alguna herramienta que, por ejemplo, permita la descripción de la naturaleza que se ve en esas películas, la cantidad de especies vegetales que tienen características específicas y que podría uno ayudar a la catalogación, al análisis documental y precisamente a la reutilización, porque ahí encuentra especies vegetales que no existen en otros lugares o que de pronto no han sido descubiertas? ¿Hay alguna herramienta que permita enriquecer el análisis documental de la descripción de esas imágenes? Por ejemplo, ella habla de que hay unos políticos ahí, pero si ya tenemos ingestadas las caras de esos políticos, pues la inteligencia artificial nos ayuda a decir, ese es Alfonso López Pomarejo, ese es Guillermo Valencia. Pues por los actuales no hay problema porque se hacen tanto que ya están identificados. Gracias. Pues yo creo que esa pregunta no sabría cuál es la herramienta, pero por ejemplo la inteligencia artificial tiene reconocimientos faciales, ¿cierto? Y de voz. Y de voz, y pues sí. Y de plantas. Sí, también, claro, me refiero es para tratar de hacerlo útil para las personas de abajo. Y no es, son aplicativos, son software. Póntelo en la boca. Son software que están en las herramientas, algoritmos, están en los celulares, no tienen que tener esa tecnología de actualidad. Pero entonces, a ver, sí. Es que la idea es que va a mi cuello. Yo pues no sé tanto en lo técnico, no creo que se haya aplicado por una sencilla razón. Creo que no es una cuestión de la herramienta, sino de la importancia que se le da al tipo de información. Entonces, si tú priorizas
pues obviamente los archivos es un trabajo que va más a la especificidad de las cosas, ¿cierto? Pero a mí me parece grave que a estas alturas, después de tanta producción cinematográfica, cuando se representa una película en la Amazonía en una producción extranjera, siempre se use el sonido de un primate para representar un pájaro. Y es el mismo, yo no sé cómo es la licencia de esa cosa, pero pues a mí me parece que es el mismo chillido siempre. Y uno dice, pero, y nadie le para bolas a eso. Ahora, la gente que ve esas películas que representan la Amazonía, pues somos pues, de pronto que no tenemos tan desarrollada esa escucha y todo, pero pues yo he escuchado a mayores indígenas decir que para ver primero hay que escuchar, ¿cierto? Porque ellos cuando saben por dónde pasa el animal y eso, ellos conocen todos los cantos, los lenguajes. Claro, porque esos trabajos se hacen en la postproducción y ya hay unos elementos generales y ahí la selva amazónica ya tiene un supuesto sonido. Exacto, entonces es una cuestión de criterio. Y claro, y ahí viene también la cuestión ética, ¿no? Sí, digamos, es la minimizar la representación del otro, aplanarla, monopolizarla, no sé cómo se diga, pero recuerdo pues, ¿cómo se llama? El Caquetá de Belén de los Alivio González. Él me ha charlado bastante sobre una idea de generar el archivo sonoro de la Amazonía. Claro. Yo le decía, hombre, eso es una gran idea porque vivimos en unos tiempos en los que todo entra por los ojos y siento que el sonido a veces queda un poco relegado y mucha gente que se especializa en eso, pero digamos que el público general de pronto no piensa tanto en eso. Y creo que pues, todos los que hacen cine saben que el sonido es lo que enriquece y le da profundidad y realidad a lo que se está presentando, efectivamente. Y en la selva también hay silencio. Hay partes donde no hay sonido. Sí. Claro, sí, me parece importante entonces que un proyecto como ese de hacer el archivo sonoro de la Amazonía, no postproducir en una ciudad diferente a Leticia y inventarse o recoger de una biblioteca de sonidos, los sonidos de los pájaros. Todos los pájaros tienen su particular personalidad y suenan diferente. Eso podría ser algo que apoye a los que están aquí presentes y a los que trabajan este tipo de documentales. Tú, Steve, ¿qué experiencias has tenido en un trabajo, como ya lo dijeron ellas, ético, responsable con la producción de documentales sobre las comunidades indígenas en general, porque sé que has hecho algunos, que tú también has producido, participado en la producción, y qué herramientas ya desde el punto de vista de tus servicios, porque pues, una empresa que presta servicios, puedes destacar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi visión siempre es mucho más práctica. En principio siempre es más práctica y de una perspectiva más optimista también. Yo vengo como un entorno más tecnológico, digamos que vengo de un background muy técnico y así nace la empresa. Y eso me hace pensar cosas. Por una parte que, clarísimo, la inteligencia artificial únicamente está imitando lo que nosotros ya hacemos. Si no hemos creado una inteligencia artificial que haga algo que los humanos no están haciendo, lo que estamos intentando es hacer que las inteligencias se parezcan a nosotros, ¿no? Entre comillas. Y eso es una cosa interesante teniendo en cuenta lo que decía Jorge Mario, porque simplemente estamos buscando formas para hacer cosas que nosotros hoy en día hacemos de una manera más rápida, no de teoría. O sea, es como, espero que alguien sea capaz de hacer esto, que yo me estoy demorando 3 días en producir, esperaría que la inteligencia artificial sea capaz de hacerlo por mí. Eso no está sucediendo y no va a suceder en mucho tiempo. Y lo que estamos logrando simplemente es acelerar tiempos. Yo pongo un ejemplo muy rápido, nosotros hacemos muchas closed caption, que básicamente es subtítulo descriptivo para personas con limitaciones auditivas, y traducción subtitulada también. Y obviamente estamos usando inteligencia artificial desde hace tal vez 2 años y medio, y la estamos usando comercialmente. Y es una cosa que siempre digo a los clientes: yo estoy usando inteligencia artificial para hacer este servicio que lo estoy cobrando y yo no he bajado las tarifas de manera significativa. Y todo el mundo se preguntaría por qué. Y hay una razón: porque yo no puedo
dejar de contar con la experiencia de los transcriptores, conocen toda la lógica de cómo debe hacerse, conocen el contexto y que corrijan, que es muy importante. Entonces lo que yo les digo a los clientes es, lo que cambió ahora no es que yo no voy a demorar en hacer este servicio que estoy contratando una hora y se lo voy a entregar en 3 días para hacerme loco y cobrarme más. Esa no es la lógica, realmente demoro los 3 días. La transcripción la hacemos en 1 hora y la traducción también en otra hora. Pero lo que sucede es que ahora las personas que antes tenían que poner a transcribir palabra por palabra, o el traductor tenía que traducir palabra por palabra, lo que se están haciendo es dedicarle mucho más tiempo a que quede mucho mejor. Analizar mucho más la información y digamos dedicar menos tiempo a tareas que no estaban aportando valor a ese trabajo que estábamos haciendo. Entonces yo siento que eso está transfiriéndose en todas las actividades de inteligencia artificial. Se aceleran procesos, pero cuando se hace de manera profesional y seria, lo que sucede realmente es que el humano, en la experiencia, se dedica a aportar más valor como ser humano, digamos, no hacer una tarea repetitiva, sino aportar valor desde su experiencia. Eso me parece muy importante como destacarlo. Por ejemplo, en el caso de los cronistas, sé que las empresas de color muy grande contratan practicantes o toman muchos de los entrados para que empiecen montajes de preparación, que ese, digamos, sería un poco un proceso parecido a lo que puede hacer la inteligencia artificial en algunos casos, que son procesos muy rápidos que se pueden hacer como sin un criterio tan exigente, y luego el colorista senior se sienta a colonizar, que no lo va a poder reemplazar. Siento que por el momento eso se mantiene así y no está cambiando, y está aportando mayor calidad a los trabajos que uno puede entregar. Entonces, por ejemplo, en las traducciones que tú haces hay una revisión posterior de la semántica, de lo que significa una palabra transcrita mecánicamente por la inteligencia artificial para un contexto específico. Correcto. Y hay mucha investigación, porque traducir, por ejemplo, puntualmente, hay muchas formas de traducir una misma frase, muchísimas. En español hay una riqueza enorme. Sí, y en todos los idiomas hay muchas formas porque las palabras comunican cosas distintas, no es como una palabra. Y en el momento de la sensación. Entonces, por ejemplo, lo que sucede es que los traductores se dedican a revisar mucho más, a explorar otras opciones, a buscar en Google también otras formas de decir ciertas cosas, y el resultado, la calidad de la traducción es muchísimo mayor, sin contar el control de calidad. Hay menos errores que se pasen al final de ese proceso. En los dos casos, como vimos, la colorización requiere la intervención humana antes de entregar el resultado, así sea muy rápido, y en la traducción simultánea también los casos de uso de la inteligencia artificial. Aquí tenemos un enriquecimiento de los contenidos a través de la descripción que la inteligencia artificial nos puede dar. Pero hay un problema que yo veo que es un problema delicado, ¿sí? Que lo hablamos en estos días. Es decir, uno puede utilizar la inteligencia artificial para la primera fase del proceso, que es la ingesta de información en el proceso de catalogación. Y hay otro uso de la inteligencia artificial que es la aplicación de esos software y esos algoritmos para los mecanismos de consulta. Por ejemplo, un realizador que necesita imágenes del Amazonas, ¿sí? O que necesita imágenes de los guaraníes. Entra ChatGPT y le salen 2 millones. Le salen 2 millones. Entonces, ahí hay un problema que es el criterio de selección, el filtro que tiene que hacer el documentalista, ¿sí? Hay que filtrar realmente cuál es la información útil. Uno tiene que entrar a los... Y el criterio de filtrado lo hace el documentalista porque tiene una experiencia, porque sabe que la fuente es precisa. Y la pone a filtrar. Lo que pasa es que hay otro problema que veo yo, y yo no sé, pues yo siempre soy la secretaria del diluvio en los archivos. Póngase usted. Yo siempre soy como configurando cosas, escenarios complicados, digamos, que pueden crearse. Por ejemplo, la verosimilitud de la información que se utiliza. Porque es que estamos en un proceso, digamos, donde la misma inteligencia artificial crea escenarios distópicos, como es el problema de las fake news. ¿Sí? El problema de la fake news simplemente es un escenario distópico que se crea por la utilización de esas herramientas. Como vimos, Ricardo, entonces tenemos una serie de herramientas que nos provee la
guía, pero a la hora de que es más o menos lo que tú has hecho en la fundación y también Alexandra Falla, que es regularizar el uso y las licencias de uso de esas materiales. Ya tenemos aquí la posibilidad incluso de cambiar la voz de algún político y ponerlo a decir lo que aquí estaban diciendo ahí, de que Colombia, el país de las vicisitudes, etcétera. Pero tú en el criterio que utilizas administrativamente, ¿podrías ser, digamos, en esa fase de tu trabajo suplantado por una IA, por ejemplo, tú crees? Es posible. Y acá hay que tener en cuenta una cosa, digamos que la tecnología normalmente está presente, llegó para quedarse. Yo creo que la inteligencia artificial hoy no está, digamos, en una etapa tan avanzada como para reemplazar todos los procesos. Ya acá, digamos que se han planteado elementos en donde se dice la inteligencia hoy permite hacer, digamos, como una primera etapa de los procesos técnicos y digamos, la intervención profesional de esos procesos técnicos requiere de la participación humana. No obstante, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es digamos, un elemento que se parametriza y en permanente va a, digamos, ser más robusta, y en ese sentido hoy tal vez no se logra el resultado que se esperaría, digamos, de un trabajo de intervención, pero seguramente en unos años sí. Y lo que hay que pensar en este caso no es, digamos, el cómo la inteligencia eventualmente reemplaza el trabajo humano, sino el cómo se convierte en una herramienta que potencializa ese trabajo. Ahorita, pues, digamos, escuchando a los panelistas, lo que veía es que evidentemente, digamos, un trabajo de inteligencia artificial permite tener un primer elemento de arranque, pero que la intervención humana hoy está más dada a fortalecer y a, digamos, entregar productos con una mayor calidad. En ese sentido, digamos que lo que creo es que las herramientas van a permitir cada vez hacer muchos más trabajos en archivos audiovisuales y sobre todo en archivos que no tengan, digamos, unos recursos tan amplios, pero que, pues, digamos, con los procesos básicos van a poder ir fortaleciendo la calidad de su trabajo. Si hoy hablamos, por ejemplo, del proceso de restauración digital de una película, pues el costo para muchos archivos es absolutamente imposible. Y las herramientas de inteligencia artificial a un costo más razonable seguramente pueden entregar resultados que puedan, digamos, satisfacer medianamente esas expectativas. Y no se trata de ser conformista, sino de utilizar herramientas que efectivamente hoy están disponibles. Lo que ha venido haciendo la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es, digamos, tener varios niveles de intervención, y en ese sentido la inteligencia artificial sí nos ha permitido ir trabajando unos procesos, digamos, más básicos, pero que sin duda el hacerlos solo con intervención humana tendría un costo muchísimo más alto. Digamos que a diferencia de Juan Mario, yo sí creo que en un, digamos, proceso de intervención masivo, los costos de licenciamiento de la licencia versus el costo de hacer todo el trabajo con solo personal humano, pues evidentemente tiene una diferencia bastante grande. Entonces, yo creo que pueden existir hoy varios niveles y que sí, la inteligencia puede reemplazar parte del trabajo que se hace, incluso parte de lo que haríamos nosotros en temas, por ejemplo, de análisis de derechos patrimoniales. Si una herramienta de inteligencia artificial se va parametrizando, seguramente puede tener ciertos elementos que se vuelven mecánicos y que hacen que un análisis sea mucho más rápido. Claro, como veíamos en el ejemplo que nos mostraron antes, había una plaza de Bolívar en blanco y negro, bueno, era un poquito sepia, y otra en color. ¿Cómo hacer en el futuro estas imágenes son almacenadas digitalmente para que esa imagen de la plaza de Bolívar en color no sea la que suplante la imagen en blanco y negro, y los consultantes, los que utilizan eso, que por supuesto les va a gustar más la de color porque satisface el momento actual, puedan distinguir y puedan evaluar, y cuando yo vaya a consultar me digan, esta imagen es falseada, eso la plaza de Bolívar era blanco y negro, o mejor, en esos arreglos de audio, cómo saber
si el señor era bastante de tono nasal, como el que les habla, y al paso por la IA quedó su voz clara y prístina, cómo hacer en el proceso de catalogación. En su experiencia, ustedes utilizaron la inteligencia artificial y categorizaron esos dos. O sea, como tal, cuando yo me retiro del archivo de Caracol Facultad, jubilo, palabra, de pensión. eso es. Y bien no se pensionado. utilizaba la inteligencia artificial, se utilizaba, o sea, los documentalistas utilizaban Google como herramienta de consulta. Y a veces yo detectaba que, por ejemplo, Google también dice cantidades de mentiras. O sea, si tú te pones a analizar una información, una datación, por ejemplo, de un hecho, cada registro tiene una fecha diferente, aproximada, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en la masacre, por ejemplo, de La Chorrera? Según Delibera, la masacre de La Chorrera tiene 4 o 5 fechas distintas que te arroja Google. No sé si un día una cosa, el otro día otra, que tampoco lo especifica, ¿sí? Nosotros, y creo que todavía ya no utilizan la IA y que Luisa Fernanda les prohíbe utilizar la IA, ¿sí? Pero se utilizaba Google, pero también ahí había que tener, digamos, la intervención humana para poder valorar la información que botaba Google, porque evidentemente no es de alta confiabilidad, o sea, no es 100% confiable en la vida, 100% no hay nada, claro, por supuesto. Pero sí, digamos, una aproximación verosímil a los datos que deben ser capturados para hacer una descripción completa, digamos, a lo que llamamos nosotros 17 capas de nivel, el nivel geográfico, el nivel arquitectónico, el lenguaje de la moda, los personajes, las voces, las inflexiones de voz, los acentos, todo ese tipo de cosas. Pues puede mostrar realmente qué es lo que contiene esa imagen y que las hace útiles para la producción, porque afortunadamente yo trabajé en un archivo donde no solamente era importante la captura de información para las bases de datos, sino la disponibilidad para la consulta, para la producción, porque nosotros éramos un archivo que abastecía un noticiero, que abastecía la producción de documentales, que abastecía la consulta de directores de arte, por ejemplo, para temas de la moda. Sí, allá yo me acuerdo cuando iban a hacer una novela en los años 40, entonces busca información en patrimonio fílmico, busca información que nosotros no teníamos eso. Pero cuando fueron a hacer que la van a volver a hacer la reina del club, eso se llama el flow, de la bailarina. Eso consultaron archivos de los años 70, ¿sí? Para poder vestir a los personajes, para poderle dar contexto. Y verosimilitud. Exactamente, para la verosimilitud, que para lo que realmente sirven los archivos, porque los archivos no son depósitos de cintas, ni depósitos de discos duros, ni depósitos de tarjetas, esos son, digamos, unidades de almacenamiento. Los archivos son entidades vivas, ¿sí?, que conservan una memoria, que no quiere decir que sea la memoria, porque es una memoria. Claro, porque la verosimilitud no es la verdad, no tiene nada que ver con la verdad. Desde ese punto de vista que usted estaba tratando de ser un patrimonio vivo que está disponible, qué herramientas, qué procesos, qué sugerencias, qué consejos se pueden dar al auditorio y a nosotros mismos de parte de ustedes sobre el almacenamiento, sobre el uso de la IA para ordenar, categorizar o hacer más eficiente, como ustedes lo han dicho, es decir, porque en esta sociedad lo que no es ya no es. Entonces, como lo necesitan ya y todo es inmediato, pues pienso yo que tú, que tienes una experiencia
en tus procesos de almacenamiento. O los dos, mire, a dúo. Pues eso yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología disponible actualmente sí es muy eficaz. Es decir, la posibilidad de acceder a los archivos, la posibilidad de generar procesos de migración rápidos y la posibilidad sobre todo de hacer un comparativo entre calidades de archivo, versiones de archivo. Creo que ese tipo de herramientas son bastante eficaces y bastante prácticas en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Lo preocupante ahí es la cantidad de información que se está generando, es decir, dónde vamos a almacenar toda esa información. Es decir, toca retomar el libro de Alfonso del Amo que era para el cine, pero ahora para lo digital, y es clasificar para preservar, porque es que si no, no vamos a ser capaces de guardar estos volúmenes de información que se están generando y que con la inteligencia artificial se generan todavía más volúmenes de información. Entonces, creo que por un lado ha facilitado mucho el acceso para la búsqueda de ciertas características de información, para la organización de archivos con cierto tipo de características técnicas, por ejemplo, para tener versiones que van para la web, versiones que van para una sala de cine, otros que van para televisión, para streaming, para lo que sea. Creo que ahí ha resultado muy eficaz el uso de los softwares de inteligencia artificial. Ahora, lo que hay que pensar, y lo que estamos, es el dilema digital, es decir, dónde vamos a guardar esta cantidad de información y con qué energía, me refiero a con qué fuente de energía vamos a poder mover este volumen de datos que se están generando a diario en el mundo. No solamente aquí solamente los que están pegados al celular en este momento están generando un nivel de información que puede llenar fácilmente 4 salones de esto. Claro, entonces, esa es la otra pregunta que está detrás de todos estos procesos de inteligencia artificial. Y para los archivos a futuro, ¿habría una prédica, una hipótesis por ahora que requieren seleccionar para archivar? Eso tiene que ser el criterio, porque claro, los archivos y los archivistas que aún no han sido impactados por la IA y por el mundo digital quieren tenerlo todo y algo más del todo. Pero precisamente lo que usted acaba de decir implica que hay que seleccionar de alguna manera. De todos modos, el tiempo selecciona, las catástrofes ayudan en la selección. El criterio humano o el criterio comunal de personas que puedan decidir qué versión o cuánto o que ese material no merece por alguna razón, no sé, qué sé yo, las televentas para la televisión comercial. Ustedes guardan todas las televentas y que son inimaginables y que son un continuo. Usted revisa que en su investigación puede decirnos algo respecto a eso necesariamente, no una selección natural digital, sino una selección natural organizada por un grupo de humanos con algún criterio. Obviamente toda selección es clasista, es racista, y a mí por ejemplo no me corresponde, pero pienso que las comunidades y las sociedades deben pensar en eso. Más bien me hace pensar el tema este dilema sobre las chuzadas, de este software de chuzadas, el Pegasus. Sí. Esa pregunta que haces me recordó eso, porque uno de los debates era con el tema de que se archiva y que no, que se selecciona y que no, bajo potestad de quién, ¿no? Como cuando esa información se está recuperando, esa información se recupera ilegalmente, fue capturada ilegalmente porque no fue consentida por a quienes estaban grabando, ¿cierto? Pero en el beneficio de la recuperación de ese archivo, cuando hablamos de procesos de paz o procesos, digamos, que uno no quiere enfrentar pero son necesarios de enfrentar, yo me pregunto, más bien les devuelvo la pregunta: ¿qué opinan ustedes cuando se dedican a esto y que es un trabajo que beneficia a la sociedad?
hay una, digamos, una polarización ahí entre la decisión individual y la decisión de una institución. Por ejemplo, una JEP diría, no borren los archivos, porque entonces qué memoria, cómo, ¿sí? Y al día que alguien quiera hacer una película... Sí, esa es diferente, permítanme. Es diferente el hecho de ser un borrado intencional. Ahora, que no haya la misma protección para todos los mismos archivos, que se dediquen los mismos procesos de archivo a determinados contenidos que la misma sociedad a través de sus comunicaciones decide que no son importantes para esta época o para el momento actual, pero me ayuda mucho el último tema que quisiera tratar es los hackeos. También existe una mala intención por parte de empresas, de individuos, de corporaciones, sobre todo de las ideologías, tanto religiosas como políticas, de querer cambiar la historia o querer borrarla o querer capturarla. A ese respecto, tú que estás más directamente ligado, ¿qué podrías ayudarme? ¿La liga o el hackeo? No lo sé. El hackeo casi siempre es personal, clandestino, interior, se guarda en... ¿Alguno de ustedes ha hackeado? Espérate, ya te doy la palabra. Bueno, es una pregunta difícil. ¿Ustedes han hackeado algo? Yo sí cuando estaba joven, no sé muchas cosas. Gracias. Pero uno hackeaba para instalar software. Antiguamente digamos que había formas, pero hoy en día pues, no tiene sentido hacerlo. A la novia me hackeó. Pero por ejemplo, cuando yo estaba joven, poner software pirata no simplemente era hacer soluciones piratas, a veces era hackearlas un equipo para poderlas instalar. Haciendo un símil con lo que contaba Gabriel, antes había que contarle la historia a la esposa y la esposa le contaba la historia a uno. Ahora no, ahora tú le hackeas el celular y sabes dónde estuvo, con quién estuvo. Ahí está toda la historia y los bytes no se pierden. Pero hablando puntualmente ya del tema y contextualizando a nivel de archivos, mi opinión es el tema de la digitalización. Hay una oportunidad, pero un problema a la vez, y es el hecho de que no necesita espacio físico para guardar las cosas. Antes de ver un archivo, necesitaba construir bóvedas y bóvedas y bóvedas, por ejemplo, es un ejemplo que cada vez tiene más bóvedas para poder guardar físicamente, y el espacio se hacía claramente en un momento limitado. No había donde más poner cosas, y uno tenía que empezar a escoger qué guardaba y qué no. Y una se pudre. Exacto, sí, pues se da. Con lo digital, uno tiene la sensación de que eso no pasa, de que yo puedo guardar y guardar y guardar. Si algo compro un disco de 200.000 pesos, ya tengo 2 teras más, y entonces tengo allí y sigo guardando y guardando y guardando. Y el ejemplo creo que es el celular de todos y las fotos que uno tiene ahí. Estoy seguro que si uno puede mirarlas con cuidado, puede borrar muchísimas, pero no lo hace porque asumen que hay espacio y le venden espacio extra, cantidades para perfectamente 100.000 fotos en $1 que uno lo paga, en fin. Esa lógica de imaginar cambia esa situación, pero también a nivel de hackeo, por ejemplo, ha habido experiencias en Colombia con el Ministerio, con la biblioteca recientemente, han pasado muchas cosas. Caracol, la ventaja que tiene el tema digital obviamente está conectado, eso tiene que ser viable hackearlo. Si uno quiere hackear un archivo físico, tenía que ir con un camión y llevarse todo. Eso ya no sucede. Es una de las desventajas que tiene, pero la ventaja también es que el archivo digital permite hacer respaldos, permite tener nubes, permite tener respaldos de frío, que son los usuarios que no están conectados a ninguna red, etc., y que aseguran que los archivos se puedan conservar, que estén por encima incluso de esa situación. En el futuro estoy seguro que vamos a tener que trabajar los archivistas, yo incluía ahí, no estoy tan archivista, en buscar la fuente original de alguna imagen, probablemente, porque tenemos la imagen que se modificó digitalmente, que se modificó con inteligencia artificial, que se popularizó porque algún medio la publicó, que podría perfectamente pasar, y alguien tiene que ir a buscar realmente dónde está la imagen original para rehacer la historia que se cambió. Eso va a pasar. Pero el hecho de que se pueda digitalizar y que se pueda almacenar digitalmente está de una manera también como la fortaleza que nos protege contra eso.
Y hay un paréntesis para decir que todo lo que generemos con inteligencia artificial, todas las cosas que nos mejoren la calidad, las restauraciones de color, los temas de sonido, pues nunca los consideremos un máster, porque obviamente es una modificación y hay que guardar ese original siempre como oro, porque incluso es más valioso que yo creo con inteligencia artificial, porque en 10 años voy a poder hacer una versión mucho mejor. Eso uno puede partir de esa lógica. Lo que creo con inteligencia artificial hoy, en 10 años lo va a poder hacer muchísimo mejor. Entonces, por tanto, esos hijos que están bonitos, que se ven, que están escalados, que están colorizados, que se hizo con inteligencia artificial sin una intervención humana profesional, claro, que cuando se usa exclusivamente inteligencia artificial, no los valoremos tanto, porque son de alguna manera archivos temporales. Lo importante es el máster que nos permite hacer ese trabajo. Y ese máster lo conservamos para evitar hackeos, porque van a pasar cosas y vamos a necesitar ir a esa historia original. Ya esa parte excede el trabajo de la inteligencia artificial, porque aunque podría haber una robótica que estableciera esa selección a partir de los originales analógicos que están cayendo en el deterioro, pero oigo muchas voces por ahí entre el público, por allá el maestro Gustavo Barrera, y quisiera, si con la venia de ustedes, que le cediéramos o quieres agregar alguna cosa. Yo quiero, digamos, bueno, entonces un llamado sobre ese problema que está encima, por ejemplo, la utilización de los archivos para crear distopía, ¿sí? Es decir, que es legítimo, que ya está pasando, o sea, ya está pasando, se crean espacios históricos completamente falsos, utilizando imágenes que se supone que son registros de las que hay. Con eso se está construyendo. Gustavo, no se fue. Sigue tú, al fin, que él se paró primero. ¿Quiere que le pase esto hasta allá? Ya va, Vengamos, buenas tardes a todos los honorables panelistas. Honorables congresistas. En estas manos. Yo he oído unas cosas muy importantes y muy serias respecto a la inteligencia artificial, sobre todo de los compañeros panelistas. Me parece tan válida esa información, tan nutritiva, tan inteligente, como dice la palabra, pero estoy llegando a un punto en el que yo, en el encuentro de San Andrés, denunciaba ya la posibilidad de plagios con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no tenía claro, pero a mí me solicitaron de Noruega unas imágenes que son unos íconos muy especiales que yo tenía en mi archivo, y ellos me solicitaban comprarlos y todo esto. Me mandaron una información, y cuando me mandaron el contrato y las imágenes, me habían cambiado todo lo que yo había mandado. Entonces, mi pregunta en concreto es: ¿qué pasa con toda esta información que ustedes han dado? De aquí en adelante, ¿hay algún mecanismo que nos pueda, digamos, proteger de ese terrible mal que viene con la inteligencia artificial? Pues considero que las leyes de derechos de autor, de propiedad intelectual, tendrían que ampliarse a ese tema de la inteligencia artificial. Desafortunadamente, la legislación colombiana, que es bastante rigurosa, llena de detalles, está atrasada en este momento, si no 20 años, 30 años. Y como de este trabajo, y perdónenme aquí los juristas y los abogados y todos los que trabajan en eso, viven es del alargamiento de la disuasión
de mamar gallo y aumentar la carreta jurídica, entonces yo creo que no hay manera de protegerse. Yo creo que responde más bien a las personas y a las entidades que tienen una ética profesional, que además no está escrita. Aquí hablan de ética, es muy curioso. Esta mañana Gabriel decía, los que anticapitalistas tienen 3 caras. Entonces así como, y les dan, o sea, no hay manera de que descarbonizar cuando en la COP16 no cabían los carros en los parqueaderos. No había manera. Pero hay un tema que va más allá, Gustavo, y es que yo, digamos, contrario a lo que plantea Rito, no creo que sea un problema solo de Colombia. A nivel mundial, y si ustedes revisan noticias recientes, lo que pasó en Inglaterra, donde abrieron, digamos, las obras, en este caso pornográficas, para que las empresas de inteligencia artificial las pudieran utilizar libremente sin pagar derechos de autor, y lo hicieron desde el Congreso, que generó obviamente desde el Parlamento, generó una protesta de parte de los artistas, de los autores, pero pues finalmente las mismas legislaciones han venido, digamos, siendo mucho más amplias en ese sentido, en detrimento de los derechos de autor, y creo que acá en Colombia no ha pasado, pero es muy posible que en algún momento pueda llegar a pasar, y que, pues, digamos, allí el tema de la legislación se quede corto frente a lo que es la protección, pero digamos, finalmente... Pero esa protección es solamente económica, nadie se preocupa realmente, sino porque yo no me están pagando o no estoy recibiendo. Querida Sasha, yo solo iba a decir una cosa, es hablando específicamente del tema de los archivos audiovisuales, yo creo que hay que volver a esa vieja metodología de los archivos fílmicos, y es hacer un diario de la restauración y de las características originales de los materiales que están trabajando. Nos está pasando ahora, Garras de Oro cumple 100 años el próximo año. Vamos a hacer una restauración dentro de 2 años. Ya estamos preparando el material para poder hacer la restauración. Gracias a unos escritos que hay por ahí juiciosamente que hicieron quienes analizaron ese material, hemos podido llegar a las copias que guardadas las proporciones, las que no son hackeadas, pirateadas, las copias realmente corresponden a las características originales del material. Pues es una cosa medio anticuada, pero creo que en este momento es la única manera realmente de ir conservando todas esas memorias del material original de los archivos. Y conservando el material original. Y además conservando el material original, que por eso coincido con lo que decía Estela ahora. Estos procesos de intervención son simplemente procesos que se suman a un elemento principal, que es la matriz sobre la cual trabajamos. Por eso es que todavía conservamos los soportes analógicos, por eso todavía conservamos los soportes fílmicos, porque realmente lo digital y la inteligencia artificial es una de las herramientas digitales. No nos está garantizando ni el hecho de que no se pirateen las obras, ni el hecho de que se vayan a conservar a futuro. Entonces, por eso la invitación personal que hago, y es una palabra que siempre repito, no solamente lo que nos salva es llevar estas memorias, sino siempre pensar en un plan de migración. O sea, la migración es lo que realmente nos anticipa tecnológicamente si nosotros estamos construyendo la tecnología. Entonces, creo que eso es lo único que nos puede medio salvar dentro de nuestro contexto y dentro de las posibilidades reales que tenemos, no solamente a nivel técnico y tecnológico, sino a nivel presupuestal. Claro, porque la migración implica costos y hay que planearla y presupuestarla para almacenar los nuevos archivos que se dan. Querida, bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Mira. No, sigue. Para quienes lideran procesos de catalogación en las entidades que nos han liderado, y es en ese ejercicio de diario, si hay algún protocolo que hayan establecido para indicar al interior de una pieza que hubo una modificación desde la inteligencia artificial y mapear el software, porque creo que eso es una herramienta útil y una reflexión que nos viene muy bien a todas y a todos aquí, ¿no? Es como, listo, yo tengo este archivo fotográfico del Chocó, González, archivo tan divino que tiene, que custodia,
y entonces voy a meterlo a la inteligencia artificial para restaurarlo. Ok, eso es mi proceso de catalogación, el ejercicio de la ficha de seguimiento técnica, cómo lo documento, para que quede esa huella y para que justamente vayamos desde siempre anticipándonos a esa necesidad de no perder el original con el pasar de los años. Entonces quisiera saber si ya en este momento lo implementan o es algo que nos estamos enfrentando acá como una necesidad y podemos decidir que empezamos a incluirlo en nuestros archivos y en nuestros procesos técnicos. Y de formación. Y de formación. Pero luego yo quiero aportar algo desde la experiencia que tengo, que no está dañado en el sentido de archivos. El caso de Netflix, por ejemplo, el formato que ellos utilizan es un formato conocido como IMF, que es, en resumen, lo interesante que tiene es que uno entrega el material, pero se pueden modificar porciones de él y él conserva el material como una sola unidad, pero hay modificaciones y hay versiones, por ejemplo, de una toma, de un plano. Eso tiene su parte encargada. Eso es como el resumen. Lo que interesante es que cuando uno hace modificaciones sobre ese archivo IMF que entrega Netflix, cada modificación tiene unos metadatos que ellos tienen un Excel para indicar una cantidad de información. Dentro de esos metadatos está el campo de que haya algún nuevo proceso realizado con inteligencia artificial. En el caso de ellos, pero está enfocado puntualmente a modificar un plano, una sección de sonido, cosas puntuales que o se corrigen o tienen versiones distintas por temas regionales, donde ellos tienen una cantidad de temas detrás. Así se maneja, pero obviamente estamos hablando desde la otra punta de la cadena, que es pues Netflix, que tiene una lógica muy distinta y está pensando únicamente en distribuir sus contenidos y organizarlos para su manejo interno. A nivel de archivos, pues el reto es mucho más grande porque no hay tantos recursos ni tanta tecnología como la que tiene en este caso. Pero es meter un campo también. Tal vez no es un reto tan grande en términos de cosas como en términos de pensar su estrategia e incluirlo como parte del ejercicio. Yo creo que los mismos software Por favor, los mismos software con los que se realizan esos procesos van generando las metadatas. Antitecnológica. No, porque yo veía, digamos, los ingenieros en Caracol ingestaban el material para digitalizarlo. El mismo software generaba todas las metadatas que permitían después establecer la trazabilidad del formato original y todas las intervenciones que se hacían. La metadata técnica es enorme, ¿sí? Es quizás en términos de volumen de información tan grande como la metadata conceptual, ¿sí? Pero eso ya los mismos software permiten generar esa trazabilidad que tú dices. Eso ya está diseñado en todas esas herramientas. Uno de los campos de la catalogación dice quién catalogó. En ese caso, el quién catalogó estaría referenciado al tema de la inteligencia artificial que menciona Sánchez y quedaría esa trazabilidad. Digamos, eso está dentro de las fichas de catalogación que hoy normalmente están disponibles en los software. Querida Lida, por favor. Rito, por orden. Primero Jaime. Y después Jaime. Y después. Claro, aquí tenemos a Jaime, pero levanta la mano. ¿Habla? Pero no me lo A voz en cuello. Nosotros hicimos en la Biblioteca Nacional el 5 de noviembre, 5, 6 y 7, en el marco del encuentro de catalogadores, el tema de la IA, para material bibliográfico y documental. Y se hizo un taller, en lo que está explicando Ricardo, siempre el catálogo permite identificar al catalogador. El reto es eso, porque también este mismo discusión y va más allá en las facultades de bibliotecología, en las facultades donde enseñan archivística, cómo se va a manejar, si se va a generar la catalogación a partir de algoritmos. Que hasta dónde va a llegar. O sea, estamos hablando del volumen de películas comparado con el volumen escrito, pues el escrito es mucho más. Y el riesgo de perder información o de crear lo que dice la pulga sobre el acceso. O sea, si no describimos bien el material y si no hacemos eso, o si se crean esas falsas áreas o agrupaciones
también va a generar una pérdida de recuperación de información. Y una dificultad. Que es eso. Yo pienso que lo que dice Sacha es una cosa que sí se debe plantear desde acá, desde lo que estamos haciendo con los software que manejemos, eso que nos indica que es creado a partir de ahí. Ahora hablamos de 79. Antes hacíamos eso, o sea, cuando nosotros que tengamos bajamos y nos dice cuál es la fuente de catalogación que nosotros estamos trayendo. Es exactamente lo que pienso que sí es como herramienta maravilloso, o sea, que hay que tenerlo, pero que tenemos que tener eso que estamos haciendo, protocolos, hablar de la identificación del material para el usuario es básica, ¿no? Por favor, pásenle el micrófono a Jaime Silva. Gracias, Rico, y buenas tardes para todos. Yo llegué hasta hoy, entonces no he podido saludar a la mayoría. Es interesantísimo lo que estamos hablando y el motivo de este panel. Y yo les tengo una pregunta, pero antes de eso yo quisiera hacer un comentario basado en la intervención de Gustavo Barrera. Lo malo no es la tecnología. Las tecnologías nunca han sido lo malo es el uso que se le da a esas tecnologías. La tecnología nuclear puede utilizarse para salvar vidas o para acabar con ellas, depende del uso que se le dé. Lito creo que tocaba un aspecto y creo que ahí está el secreto, es la ética con que se use la tecnología. Y para allá va mi pregunta. La inteligencia artificial, no en Colombia, en el mundo entero está carente de regulación, por ende de legislación. Ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos hasta ahora está abordando el tema, ¿y saben por qué? Porque ¿cómo se llama la cantante? La más famosa de ahora. Porque a Taylor Swift le montaron un video porno con inteligencia artificial y puso el grito en el cielo, y eso hizo que se activara el Parlamento norteamericano, que hasta ahora está discutiendo el tema. Vamos a ver en 1 o en 2 años qué surge de esa discusión. Por supuesto, en Colombia estamos exactamente igual, y en el mundo. Yo estuve el año pasado, en el mes de septiembre, en Bucarest, Rumania, en el Consejo Mundial de la FIADIFTA, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, y este mismo tema es la preocupación generalizada. La inteligencia artificial, su desarrollo vertiginoso y los usos que se le puedan dar a esa inteligencia artificial. Dentro de esos usos, el más importante de todos, en mi concepto como archivista, como historiador, es el de la catalogación, porque es el proceso, por lo menos en señal memoria, más rezagado y más costoso de todos los que tenemos, porque lo hace un ser humano, todavía no lo hace una máquina. Nosotros hicimos un piloto de inteligencia artificial, lo hicimos con nuestros colegas de la Fundación Patrimonio Fílmico para catalogar, pero la neurona, por más entrenamiento que recibió, no fue capaz de hacer una adecuada sinopsis, que es la médula, la base de una ficha catalogada. Identificar rostros, si son recientes y están en la red, lo hacen de manera muy fácil. Leer créditos, traducirlos, lo hace de manera muy fácil. Un resumen técnico profesional no lo ha podido hacer. Hicimos 2, uno con una empresa colombiana y otro con una empresa que todos conocemos, que utiliza y desarrolla la mayor tecnología del mundo, como lo es Amazon. Ahora sí la pregunta, dentro de el humilde concepto de los usos abusivos que se le puede dar a la inteligencia artificial, está el ejemplo que nos traemos. Y eso es muy utilizado en Oriente, sobre todo los japoneses les fascina colonizar lo que originalmente se filmó en blanco y negro. Y yo conozco perfectamente el concepto de Jorge Mario, trabajé con él 6 años, fue una persona que además me enseñó muchísimo, pero yo sí te quería preguntar a ti, a ti Steve, a todos, a Magdalena, a Ricardo, ¿qué opinan de estos? Porque para mí es un uso absolutamente
abusivo. El concepto de la inteligencia artificial, en mi opinión, no puede utilizarse para la transformación de una obra. Y esa es la transformación de una obra. Sí. Ni más ni menos. Sí, totalmente de acuerdo, pero tampoco se puede reprimir, establecer una cárcel para los que quieran usarlos. Ustedes pueden abrir su Facebook y hay un señor, creo que se llama George Brown, que es un seudónimo, por supuesto, que ha colorizado todas las fotos antiguas de Bogotá, y ustedes miran abajo los likes, y los likes son 1000, 2000, 3000, 4000. La foto original tiene 100 likes. Entonces, obviamente que ese abuso abusivo que usted habla corresponde a las entidades titulares de derechos de esas imágenes, pero algunas ya están en dominio público. ¿Y cómo se hace para buscar que ese río, que ya está desbordado de la colonización, se pretenda hacer que el curso sea por donde nosotros queremos? Eso es una dificultad que pues va más allá de la competencia exacta de los archivos, porque me parece muy bien que usted como archivista, historiador, lo denuncie en estos ámbitos, pero pues no veo otra forma más allá de que los profesionales que van a utilizar esas imágenes sean lo suficientemente responsables, que a veces no lo son, porque el productor, que pueden ser ustedes también, les dice para mañana y todo eso. Pues para mañana inteligencia artificial pongo eso. ¿Qué ibas a decir así? No, yo creo que, y con respecto a lo que pregunta Jaime, hay que diferenciar claramente un trabajo de restauración y un trabajo creativo sobre una obra audiovisual. Es decir, un trabajo de creación permite que a la Mona Lisa le pongan las orejas de Mickey Mouse, no hay ningún problema, puede salir. Y así los niños pequeños. Pero eso no niega que haya una intervención sobre la obra y que hay una intervención creativa sobre la obra que es válida como proceso creativo. Pero con respecto a lo que queda, yo creo que si hay un sentido ético de la restauración de los archivos audiovisuales que corresponde con el respeto original de la obra, que es lo que realmente busca una restauración. Es decir, creo que hay que diferenciar claramente esos dos escenarios y pues no se trata de reprimir a nadie, mucho menos, ¿no? Pero es decir, es un proceso. A ustedes si vieron la película de Peter Jackson, yo no la vi, pero siempre me llamó mucho la atención el ejercicio antes de la ida y todo. Peter Jackson, el famoso director del Señor de los Anillos. Peter Jackson. Sí, él utilizó, creo que tomó archivos de la Primera Guerra Mundial, los colorizó y utilizaron una cantidad de expertos lectores de labios para recrear lo que decían los soldados. Entonces, en ese caso, o sea, cuando se plantea ese campo del uso o bueno, el trabajo técnico en la recuperación de archivos como algo verídico, casi que etnográfico, no, pregunto yo, no están entrando en una discusión un poco que ya dejó hace rato atrás el documental. Es que Peter Jackson desde el principio dijo que era una obra de ficción. Eso sí, él lo denunció. Como obra de ficción es una obra de creación válida. Pero No, que él lo deja claro en la película, porque la película empieza en blanco y negro y en determinado momento hay un tránsito al color para precisamente pedagógicamente decirle al espectador, mire, esto es de aquí para allá una cosa y esto de la otra. Es una decisión de autoría, sí lo entiendo. Sí. Pero a lo que iba es que es un poco como el campo de la archivística y yo lo veo desde el punto de vista de cuando uno dice que el científico es el único que hace ciencia. Cuando eso no es totalmente cierto, cuando la tecnología hoy en día nos trae la ciencia participativa de datos, porque la ciencia necesita el aporte de la ciudadanía para alcanzar a trabajar la enorme cantidad o digamos la gestión de información, casi que se obliga a ser participativa. Entonces yo les quiero preguntar eso, ya que están hablando del tema de lo que se puede o no se puede hacer, cuando empieza a participar la gente, cuando que pues archivar la memoria
pues no hay suficientes expertos en archivo que hagan eso en el mundo. Y acercar la memoria a un espectador común y corriente. Exacto, cuando el espectador se vuelve partícipe porque con el celular rápidamente puede sacar, la gente acá en el Amazonas y recuperar fotos, que ningún otro proceso, o sea, eso se pudrió antes de que lo hiciéramos, ¿cierto? Bueno, lo hicieran ustedes que se dedican a eso. Entonces la pregunta es eso, pensando en lo de la ciencia participativa de datos, ¿puede eso llegar a ese campo de la recuperación de archivos desde el punto de vista estético y participativo de una memoria colectiva nacional, por ejemplo? Desde el punto de vista jurídico, tú querías aportar algo respecto a los derechos de autor y los derechos patrimoniales de uso y de propiedad como tal. Hay dos elementos, digamos, en esa pregunta de Jaime. Uno tiene que ver con básicamente los derechos morales, que son los derechos que le asisten normalmente al director o al creador de la obra, y que entre ellos se cuenta el derecho de transformación, es la persona que conceptualmente concibe la obra. Y el segundo tiene que ver, digamos, con el campo ético que tenemos que tener los archivos audiovisuales. Digamos, en la pregunta que plantea Jaime, si hasta qué punto la inteligencia artificial puede llegar a ser un abuso. Y ahí, pues digamos que lo que hay que decir es que primero los archivos audiovisuales desde la ética tenemos que saber que efectivamente las herramientas están ahí, pero no las podemos utilizar para absolutamente todo. Entonces, digamos, por ejemplo, en el tema de la colorización y el plantear, digamos, que una película que originalmente fue grabada en blanco y negro pueda llegar a ser colorizada, los archivos audiovisuales, si vamos a pensar en un proyecto de eso, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de llegar al autor de esa obra audiovisual y preguntarle si efectivamente está de acuerdo con el proceso. Si está de acuerdo, allí se podría empezar a hacer una intervención técnica con herramientas de inteligencia artificial o con herramientas tradicionales, pero solo si efectivamente esta persona, que es el dueño de los derechos morales de la obra, lo autoriza. Pero ya es otra obra. Podría ser otra obra, pero y ahí entra la discusión. El tema es hasta qué punto realmente, digamos, se podría manejar, y como responsabilidad de los archivos audiovisuales hasta dónde se puede llegar a intervenir, porque digamos que sin la autorización del titular de esos derechos morales no se podría intervenir, o sea, así sea, digamos, convertirlo en una nueva obra. Y en el tema digamos, de la ética de los archivos es saber hasta dónde podemos utilizar la herramienta. Hoy, sin autorización, bien sea inteligencia artificial o herramientas tradicionales, pues sin la autorización del autor no se puede hacer. Y hay archivos audiovisuales que eventualmente pueden creer que con este tipo de intervenciones están mejorando los archivos originales, y ahí es donde debemos tener un cuidado grandísimo, porque evidentemente los archivos o la visión de los archivos, eso es lo que les he entendido yo a ustedes los técnicos, es tratar de conservar la memoria audiovisual tal como fue concebido, y que en ese sentido, pues digamos, no se puede entrar a intervenir la obra porque estaríamos modificándola conceptualmente. Pero por ejemplo, en el caso de la película de Peter Jackson que ella citó, que no me acuerdo cuál es el nombre, no, sí, pero tiene el nombre de 1914, el British Film Institute y el Instituto del Ejército Francés participan, dan el aval y ellos mismos suministraron esas imágenes. ¿Y qué hace con esas imágenes? Pues ya una película de ficción que llega al público de hoy y muestra las condiciones de absurdas en que una juventud murió en la Primera Guerra Mundial. Y es válida la película como denuncia, como trabajo de archivo, como investigación. La colorización es perfecta, es una obra maestra, no es una inteligencia artificial que lo hizo. Bueno, se gastó la plata, se gastó la plata que ganó en esos anillos haciendo esa película, que no tuvo pues la masificación, pero es un acto de creación legítimo. Y se da a partir de una autorización que entrega el titular. El instituto presenta la película y el 10 minutos que hay. Bueno, entonces, querida Lisbeth, ¿tú qué quieres participar y qué tienes ahí? Buenas tardes. 10 minutos. Estoy viendo con mucho entusiasmo
formación, y creo que lo más importante es centrarnos, como el Ministerio de Cultura se transformó en Ministerio de las Culturas, las Artes y los Oficios. No sabes, ¿Qué? los oficios Y los saberes, perdón, los saberes. Bueno, entonces los saberes. ojalá fuera de los oficios. Los saberes son parte de los saberes, ¿o no? Entonces, esos oficios, yo estoy tan metida en el oficio, es justamente el trabajo que la formación permite abrir camino en estas interrogantes que se están haciendo esta tarde. Y esa formación no es la participación en abstracto, sino a través de nuestros estudiantes y de las personas que venimos formando. Jorge Mario fue uno de los formadores más importantes que tuvimos en la Cineteca Pública de Santander, y allí fueron casi 30 jóvenes que se formaron. Y creo que hay un tema que aproxima a estas nuevas generaciones a discriminar cuando un color es verosímil o no es verosímil. Por ejemplo, lo que nos mostraste, sí, pero el pavimento es azul, ¿cierto? Pues todavía la inteligencia artificial no nos ha seducido suficientemente para que esa información, o sea, eso que pasa por mi retina y que podemos educar en los jóvenes, tenga esa sensibilidad, alta sensibilidad, y que la puedan aplicar en sus trabajos a todo nivel. Entonces, tenemos un personal, una gente en formación. Por favor, cuando pasen a Cinecol, cuando pasen a Futuro Digital, cuando pasen como pasantes, no nos dediquemos solamente a darles la actividad para que hagan eficiente el tiempo, sino démosles también las herramientas de sensibilidad. O sea, dediquémosle a nuestros pasantes todos los elementos que puedan hacer que ese material o que toda esta información sea de calidad. No eduquemos el facilismo y el inmediatismo de hacerle la firma para que se gradúen, sino dediquémosle a los jóvenes esa posibilidad. Muy importante lo que porque si no, todo esto viene y no lo borran. Muy importante, porque uno también se puede educar con la inteligencia artificial sin necesidad de un maestro. Y la inteligencia artificial es un mediador en la formación. ¿Tú querías hablar algo, maestro? Sí. ¿Habías pedido la palabra o ya no? Te quedan como 7. ¿Un minuto? Pido yo. Sigue la maestra Silsa, por favor, un minuto. No es tanto sobre la inteligencia artificial que tanto están hablando, sino son unas observaciones que al hablar tú y Víctor sobre los sonidos me remontaron como 60 años atrás, cuando había una película de Kirk Douglas en una selva, en un TS3, con unos sonidos que todavía no recuerdo, de tambores, de aullados, bueno, un montón de sonidos, y eso me quedó mucho en el recuerdo porque fue una película que me encantó mucho. Ya hace 28 años y yo llegué por acá, y 25 que me radiqué, y esos sonidos que yo escuché en esa película totalmente desfasados, porque después aprendiendo esos son sonidos de estudio, de todo montaje. Y otra de las cosas que me pareció que no funcionó fue lo que dice Rico, que en la selva hay silencio. No hay. Si hay silencio en la selva. No hay. No lo hay. En todo el transcurso del día van sucediendo muchas cosas que van de pronto aminoran en ciertos días de la madrugada, de las 3 de la mañana, donde ya están, pero vuelve y el sonido se incrementa. Si ahorita a las 4 o 5 de la tarde pasan al parque, encuentran esos sonidos penas. Pero las computadoras cuánticas te dirían que no existe el silencio. Entonces era eso. El silencio como el color es una percepción, y respecto a lo que dices tú del color,
el color cambia, porque los rayos del sol, hoy estamos en el recalentamiento, es decir, hay más luz solar y los colores vibran más que antes cuando había menos luz solar. Entonces, el color y más en las películas que era aditivo y que no era sustractivo, etcétera, que se ponía encima del filme, son colores que han variado totalmente y que ni siquiera sabemos cómo se elaboraron. Silsa, por favor. Ya lo tengo el poder. Dale. El poder del silencio. No, definitivamente no, eso es una invención y más en los pueblos originarios. O sea, en lo más adentro de nosotros, en el apartamento tal vez tú puedes conseguirlo. No, y aún así, porque el aire acondicionado, el sonido de tal, el despertador, la nevera, y si hay los abanicos estos que son traca, sí que menos. Entonces, ni uno, porque el corazón te está latiendo, te está diciendo lo vas a respirar. Entonces, el silencio no, y menos el cielo. Entonces, ahí mi querido Rito, no podría ser, porque si eso llegase a ser porque ya no. El silencio es otro sonido, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ahora por ahí cojámosla. ¿Cuál es otro sonido? Como el cero y como el blanco y el negro. Eso es una hermosísima metáfora. Eso, entonces, y lo otro que quería, yo nomás estoy repensando, ¿no? Para que comencemos a está por aquí Nirvana y todo mi diamenta y todo, como digo yo, toda la diamenta. ¿Te imaginas cómo podría ser una interpretación o de lengua en lenguas originales? Si tenemos tanto material que es en lenguas propias. Y una forma de preservación de las lenguas. Preservación de las lenguas a través de la inteligencia artificial. Ahí sí lo podemos bloque. O sea, la inteligencia artificial. Porque gran parte de un material que tiene, por ejemplo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que tiene nada más del pueblo Uwa, por ejemplo, que toda su lucha de resistencia con la petrolera, con todo de la OXI, y obviamente su poder era la danza y su lengua propia. Nada, no cuando estaban en todo su fervor tradicional o propio en su propia lengua, y eso está grabado. Dímelo tú para la inteligencia. Se ha reconstruido cómo hablaban los griegos a partir de que el griego es una lengua que permanece, pero que no era... Pero es muy común, es más común. Todo eso es inteligencia artificial. A partir de alimentar un algoritmo con los sonidos grabados, porque hay sonidos grabados de comunidades indígenas que ya no existen, que no hay ningún sobreviviente, y a partir de eso, que por ejemplo el Instituto Carmen Cuervo tiene, a partir del atlas léxico dialectológico que hizo, existen grabaciones de los años 40 y 50 de comunidades que ya no existen, que murieron, que todos... ¿Pero qué lo proteja? Pues claro, la inteligencia artificial no tiene otro hablante, claro. No hay otro. Es un ejercicio. Ahí se la dejo. Creo que con la intervención tuya, querido Felipe, podemos dar término para que no sea... Muy cortito, tal vez para seguir lo que dice Silvia. Pienso que la inteligencia artificial y el mundo globalizado lo que intenta más que globalizar es homogeneizar, ¿no? Entonces ese es el caso de la corrección de color, ¿no? Entonces, porque el juicio es azul, porque la luz en Europa es más azul, es más fría. Entonces es homogeneizar el mundo más que... Claro, no tiene nada que ver con el trópico de esa luz, claro. Pero yo voy a agregar algo ahí que me parece importante, porque si bien ahora uno está acostumbrado a usar los modelos que son abiertos y que obviamente alimentan los intereses de grandes corporaciones que son quienes los están desarrollando, sí existe algo de gobernanza en la inteligencia artificial. Es decir, uno puede tener modelos que no son tan buenos como los que están recién lanzados, que se instalan localmente en el computador, en un servidor propio, que usa el código abierto, y yo puedo entrenar inteligencia artificial que trabaja hoy en día, por poner un ejemplo, trabaja también como la versión de OpenAI de hace 6 meses.
y la entreno yo con mis datos. Tengo una base de datos que yo también defino cuál es, y yo puedo entrenarla con el dato que yo quiera entregarle en un ambiente cerrado en que esa información no la está compartiendo con nadie, únicamente para mí. Yo aquí no solamente que la inteligencia artificial no hay que usarla simplemente por usarla, por el hecho de que existe, entonces yo no voy a poner inteligencia artificial a todo, porque no voy a obtener ventajas realmente de eso, estoy enredando la vida. Pero cuando uno encuentra que sí es necesario, y en el caso, aquí me parece importante, como tú decías, los archivos tienen una cantidad de información que no está en ninguna parte. Esta mañana decían que cuando se generan imágenes, todos son blancos o de azules. Eso es porque la inteligencia artificial está entrenada de una forma muy puntual y tiene solo una información. Es un niño chiquito y él aprende lo que tú le dices. Cuando tú puedes estar en modelos propios, tener gobernanza sobre ese modelo y entrenarlo con información que tú tienes, pues lo que vas a lograr es que te responda de acuerdo a lo que tú le enseñas. Y ahí hay un potencial grandísimo que creo que los archivos tienen, porque la información que los archivos tienen no está abiertamente publicada en Internet. Y quiere decir que hay potencial de que se entrenen inteligencias artificiales en cualquiera de sus campos, que son multimodales en este momento, ¿no? Lenguaje, imagen, video, etc. Pero hay muchos más, con información de archivos o con información de todo ese conocimiento que han hablado acá de los pueblos, etc., de las lenguas, que no son lenguas, que ya no se dicen lenguas, pero esa información, digamos, es un potencial de alimentar inteligencias artificiales para que apoyen cosas que uno necesita, y que sean propias, que no necesariamente estén dando la información a Microsoft y a OpenAI, no necesariamente. Eso es una cosa que es real, hoy en día se puede hacer y obviamente está avanzando muy rápido. Y cuando uno vea necesidad o vea potencial, tiene que saber que ese recurso está ahí y que los archivos tienen una mina de oro literalmente de información que no ha alimentado inteligencias artificiales comerciales. Y el resultado de eso puede ser muy interesante. Listo. Bueno, creo que hemos agotado de alguna manera el tiempo, más no la discusión, más no la problemática, y pues agradecerles su presencia acá y estar muy felices de que estén acá.